Bien, pueden sentarse y como saben, hemos hecho un cambio para poder tener la Cena del Señor y lo importante es lo siguiente: el fundamento nunca va a cambiar, las formas pueden cambiar. Puede ser a las 9 de la mañana, en otros países es a la tarde, algunas iglesias las tienen domingo cada primer día de la semana, otras una vez al mes, pero lo que nunca va a cambiar es el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Y nuestro fundamento es Cristo. Y anoté un par de cosas porque pensaba, ¿por qué hago lo que hago? Bueno, es en el momento en el que yo recuerdo lo que Cristo hizo por mí. Y es lo que vamos a hacer. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En segundo lugar, es la oportunidad para agradecer por nuestra salvación. Qué linda canción que cantamos. Ahora, si esa letra la llevamos a nuestro corazón y cantamos con entendimiento y cantamos de verdad, debería ser la canción de todos los días, porque sería imposible disfrutar de la salvación si Cristo no hubiera venido al mundo a nacer, crecer, morir en mi lugar y resucitar para que yo pueda ser justificado. Y en tercer lugar, cuando miro la cruz, veo el monumento al amor. Un amor que no se desfiguró nunca. Se desfiguró su rostro, se desfiguró su cuerpo, pero el amor de Cristo tiene características que no la tiene ninguno de nosotros si no disfrutamos a Cristo en nuestros corazones. El amor de Dios fue perdonador, por eso pudo salvarnos. El amor de Dios es permanente, por eso nuestra salvación está segura. Y el amor de Dios es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Él con un corazón agradecido. Y pensando en la Cena del Señor, cuando comenzó todo esto, haciendo un poquito de historia nada más, fue diferente. El Señor le encomienda a su pueblo que hagan algo especial y no utilizaron pan y jugo de la vid, vino en algunos lugares, jugo de uva en otros. En definitiva, eso es cuestión de interpretación. Pero dice en Números capítulo 9, y lo voy a leer para ustedes: en el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas comerán. Independientemente a todo lo demás, tenían algo especial. Ahora, la Cena del Señor no es exactamente la Pascua que los judíos celebraron. Ellos festejaban en su momento, habían pasado mucho tiempo esclavizados y festejaban y hacían memoria de la celebración que iban a de la salida que iban a tener, por eso podían celebrar. Pero cuando todo esto llega a nosotros, cuando vamos a mirar la Biblia y cómo lo hace la iglesia primitiva, ¿tomó esa costumbre? Claro que sí. Y vemos al Señor Jesús haciéndolo. Vamos conmigo a Mateo capítulo 26. ¿Y por qué explico esto? Porque muchas veces escucho gente tratando de imitar al pueblo judío. Bueno, yo no soy judío ni gentil, soy la iglesia de Cristo. Yo no puedo hacer lo que los judíos hacían porque tampoco guardo la ley. Disfruto la gracia de Dios. Pero es interesante que esto mismo que el Señor le dio a su iglesia, lo había hecho anteriormente con el pueblo de Israel. En el capítulo 26,
del libro de Mateo. Y siempre tengan en mente que cuando Mateo está escribiendo aquí, le está escribiendo a un pueblo judío que esperaba a un Mesías y lo presenta así, como el rey, como el Mesías. Y a partir del versículo 18, ustedes conocen todo el contexto y si no lo pueden leer después, dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 11, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito de él, mas ay de aquel por el quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué sangre? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no la beberéis de este fruto de la vid hasta aquel día en que yo la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y a veces nosotros pensamos en mucha ceremonia, pero lo que el Señor Jesús instituye aquí, y en un ratito vamos a leer Juan capítulo 13, es algo tan sencillo. Era hacer memoria de Él. Y si ustedes se fijan un poquito, lo que yo tenía anotado aquí, es el momento en que recordamos lo que Él hizo. Y aquí utiliza la palabra hacer memoria, y la palabra se puede traducir como conmemorar, tener siempre fresco. Pero algunas cosas que son muy interesantes. Estaba con sus discípulos y le manda a sus discípulos: vayan y díganle a tal persona que en su casa voy a celebrar la Pascua. Y la persona no se negó. El Señor aquí muestra inclusive que había alguien que le iba a negar. ¿Por qué lo hace? Porque ellos tenían que saber que Él era omnisciente y que a pesar de eso, Él les seguía amando. Y hace todo el relato, pero después vemos al Señor ya en el momento exacto donde toma el pan y toma la copa, y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, toma la copa, la bendice. ¿Y qué le dice? Participen. Hay una palabra muy interesante en el versículo 28, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para redención, para redimirlos, para comprarlos. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz fue para perdón de mis pecados. Vemos en el libro de Génesis la primer mención de la justificación, cuando el Señor tiene que vestir a Adán y a Eva, y para eso tuvo que haber derramamiento de sangre. Y vemos por toda la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Cristo tenía que morir. Y Él les deja claro: estoy muriendo para poder redimirlos. Si Jesús no hubiera redimido, hubiéramos seguido dando vuelta, pero nunca hubiéramos podido tener salvación. Ahora, le dice algo: beban de ellas todos, porque y a nosotros nos habla de un nuevo pacto. En Jeremías habla de este nuevo pacto, y este nuevo pacto fue hecho en su sangre, para que nosotros podamos tener remisión de pecados. Pero déjeme avanzar un poquito. Juan capítulo 13. Y fíjense qué acto sencillo. Cada evangelista lo comparte desde un punto de vista diferente. Y Juan lo comparte desde un punto de vista muy tierno, donde vemos al Señor lavando los pies de sus discípulos.
Y comienza el capítulo 3 y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y si ustedes se acuerdan en el pasaje anterior, Jesús dijo que iba a pasar de este mundo al Padre. Acá empieza también diciendo exactamente lo mismo, antes de que pasase de este mundo al Padre. Jesús les había dicho de diferentes maneras a los discípulos que Él no iba a ser un rey que venía a gobernar, sino que venía a hacer una tarea totalmente diferente. Y qué triste, pero los mismos discípulos que compartieron con Él en intimidad no entendieron esta verdad. Es más, cuando lo estaban por crucificar, muchos los dejaron solos, porque no entendieron que Jesús tenía que morir para que nosotros podamos vivir. Ahora, en este acto tan simple, el Señor le lava los pies a los discípulos y en primer lugar nos deja un ejemplo, el ejemplo de servicio y el ejemplo de que a pesar de ser el Señor, se humilla. Pero dice, ya estás limpio, Pedro. Cuando miro esto, y vamos mirando toda la Biblia, el estar limpio es el estar lavado con la sangre de Cristo. Por eso, en la cena del Señor, ¿quiénes pueden participar? Los que están limpios con la sangre de Cristo. Cuando Pedro dijo, no me vas a lavar, y cuando entendió la verdad de que tenía que estar limpio con la sangre de Cristo, Pedro dispuso su corazón y dijo, Señor, aquí estoy, entero. Disponer su corazón le dio la posibilidad de que el Señor lo limpie entero. Y el Señor muestra esto. Ahora, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Ejemplo les estoy dando. Otra vez, una muestra de amor. Cuando pensamos en todo esto, vamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Y me gustaría tener tiempo para leer tantos pasajes en la Biblia que nos hablan de lo que Jesús hizo y de lo que significa la cena, pero cuando vamos a 1 Corintios 11, pasaje que todos conocemos, otra vez nos refresca en nuestra memoria lo que Pablo está diciendo. A partir del versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No nos olvidemos que el apóstol Pablo había tenido un encuentro personal con el Señor. Para ser un apóstol tenían que entrar y salir, o sea, haber sido testigo de la resurrección. Y el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces no tengo ninguna duda que fue una revelación que él recibió en ese momento por su apostolado, de que tenían que hacer esto. Esto mismo que habían visto hacer a los judíos, pero ahora tenía un significado diferente. Porque para los cristianos, nuestra Pascua es Cristo. De hecho, en este tiempo, la Iglesia Católica está en la Cuaresma. Nosotros vivimos disfrutando nuestra Pascua porque fuimos libertados
de la esclavitud del pecado para ser trasladados al reino de su amado Hijo. Pero el versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando miro la iglesia de Corintios, era una iglesia llena de problemas. Uso y abuso de los dones, inmoralidad, divisiones. Y es necesario tener en mente todo el contexto, porque Pablo usa una palabra ahí, indignamente. Pero es una conjugación diferente, no dice indigno. Todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, limpios por la sangre del Cordero, somos dignos. Y si no fuéramos dignos, no seríamos salvos. Entonces el participar indignamente no tiene nada que ver con mi conducta. Perdón, con mi condición, sino con mi conducta. Mi condición es la de un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Pero, ¿tiene su Biblia abierta? Lea conmigo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué se hizo el nuevo pacto? En su sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, conmemorando mi nombre, llevando fresco a la mente. Y este es el momento donde yo necesito que usted se pregunte, como yo me pregunto, ¿dónde está la satisfacción que usted experimentó en el momento que fue salvo? El gozo de la salvación. Porque no es, hay muchas malas interpretaciones. La cena del Señor no es la Eucaristía que recibimos cuando yo fui monaguillo o católico. No, no es eso. No pasa por si el pan es con levadura o sin levadura. Pasa por el significado que ese pan es el cuerpo molido de Cristo. Ahora piense conmigo, estaba Jesús en la cruz, pero antes de subir a la cruz, sufrió emocionalmente, por supuesto. Y estuvo en el Getsemaní sudando gotas de sangre diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Cristo 100% hombre sufriendo y entregándose a la voluntad del Padre. Y recuerdo su sufrimiento. Y después de ahí pasa los juicios más injustos hasta que llega el momento de ser latigado y donde su cuerpo es arrancado a pedazos. Y fue por mí. Por eso es un monumento de amor. Ahora, este cuerpo de Cristo fue partido para que nosotros, la iglesia de Cristo, seamos unidos y guardemos la unidad en el vínculo del amor. No tendría sentido que la sangre de Cristo hubiera sido derramada si Él no hubiera hecho la obra completa. Nos compró y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, voy a terminar de leer el pasaje. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y comieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que que comiera este pan o bebiera esta copa al Señor indignamente, no dice indigno, la conjugación es diferente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y déjeme aclarar algunas cosas porque no tengo todo el tiempo. Pero cuando estamos juntos, proclamamos que le conocemos hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? No sé, ojalá fuera hoy. Los cristianos no esperamos señales. Esperamos a Cristo, nuestro Señor, que descenderá del cielo y nos llevará a su presencia, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué estoy anunciando aquí? Estoy anunciando esto. Desde que Cristo murió, hay una opción para usted si no tiene a Cristo. Y una vida diferente para los que tenemos a Cristo, los santos, los limpios, los purificados en la sangre de Cristo. Ahora, el Señor dice que antes me examine. Cuando yo me examino, me juzgo a mí mismo. El Señor colocó en nosotros conciencia. La conciencia se alimenta por el Espíritu Santo de Dios. Una persona en muy buena comunión con Dios, llena por el Espíritu Santo, tiene la conciencia limpia, porque está controlada por Dios. Cuando hay pecado en su vida, la misma conciencia le muestra que algo no está funcionando. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios enseñándonos y redarguyéndonos para que podamos hacer los ajustes que tenemos que hacer. Pero se ha tomado una costumbre durante muchos años que no sé de dónde salió,
Hay personas que llega el momento del día del Señor o de la cena del Señor y no vienen a congregarse porque tienen miedo de participar. Otras personas están, pero no participan. El Señor no dijo en ningún lugar no participen. Dije, tomen y coman, toman y beben. Y me tengo que examinar, por supuesto que me tengo que examinar. ¿Para qué? Si yo en este momento no pudiera mirarle la cara a alguno de ustedes, tendría que haberlo arreglado antes. Y si no, tengo que salir corriendo a arreglarlo ahora. Pero la única reunión que dejó instituida el Señor es esta. Y cuando pienso en esto, pensamos en el cuerpo de Cristo, y usted puede leer todo lo que el cuerpo de Cristo es, y somos uno en el Señor. Entonces, miro un poquito la Biblia, y necesito resumir, pero dice el primero, haced esto en memoria de mí. ¿Qué? Recordarle. El pan va a seguir siendo pan. El jugo va a seguir siendo jugo. Nada se va a transformar porque la transformación la hizo Cristo en mí. Dice, haced esto refrescando el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Mire la cruz como que hubiera sido ayer y piensa en la salvación como que hubiera sido hoy y disfrute ese gozo que Dios le dio al vivir en usted. Ahora, el anunciar su venida, sí, permítame decirle con todo respeto, si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo como Salvador, no nació de nuevo, usted no es digno de participar de la cena. Lo haría por liturgia, pero no puede, porque para participar de la cena necesito nacer de nuevo. Y si usted nació de nuevo y está aquí, concéntrese únicamente en algo, que su mente vaya al Calvario. Como iglesia, tenemos una costumbre que yo practico. Mañana vendrá otro pastor y puede traer otra interpretación, porque es interpretación, pero que yo practico por una cuestión de sanidad con las demás y comunión con las demás iglesias. En nuestra iglesia únicamente participan de la cena del Señor los miembros. Los miembros que fueron bautizados, no importa la iglesia, pero que son miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque si usted viene y participa de la cena del Señor y tal vez está disciplinado en su iglesia, y ha pasado aquí, entonces únicamente van a participar las personas que son miembros de la iglesia. Y entonces les desafío, sea miembro de nuestra iglesia y trabajemos juntos para alcanzar el mundo para Cristo. No es que usted no puede estar acá, usted tiene que estar acá. Y está desafiado a ser miembro de la iglesia y a disfrutar. Ahora, cuando pienso en todo esto, en algún momento estudiaremos bien la cena del Señor, pero por favor vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Y permítame hacerle pensar. ¿Tiene el capítulo 1? Vaya al versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó. Fue un hecho. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Él viene. Ahora, si usted es salvo, dice acá que nos amó, y este amor no es el amor común que nosotros entendemos, es pasión que Cristo tuvo para entregarse por nosotros. Al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. Dios mostró su amor viniendo a ocupar mi lugar. Y no solo me amó, sino que mostró su amor lavándome de todo pecado. Yo estoy limpio en su presencia. Y cuando yo leí este pasaje me pregunté, ¿qué nos está pasando como iglesia? Y no solo aquí, en cada lugar. ¿Qué pasaría si mañana no tenemos música? No importa, tenemos al Señor, tenemos la Biblia. En su momento leían las Escrituras y le daban interpretación y lo disfrutaban. ¿Qué pasó con nosotros?
Yo sé que la sociedad va cambiando, pero ¿por qué el cristianismo tiene que cambiar? Si fuimos transformados de nuestra antigua manera de vivir y somos semejantes a Cristo, tenemos que vivirle, disfrutarle. La vida cristiana no es solamente una acción de domingo, es una vivencia diaria. Por eso somos un cuerpo y nos necesitamos. Y ahora que vamos a participar del pan, cuando tenga el pan en su mano, recuerde, fue por mí. El soberano de los reyes de la tierra. Y yo gritaría aleluya. Su tumba está vacía. Vaya y mire la tumba de muchos que nos precedieron. Ahí están. Pero mi Dios y su Dios está vivo. Y su sangre no perdió poder. Sigue limpiando pecados y sigue transformando vidas. ¿Le va a dejar? ¿Va a dejar que Dios transforme su vida? Porque no le pregunto si conoce a Cristo como Salvador, le pregunto si conoce a Cristo en intimidad, si le está viviendo. ¿Y saben la manera de vivirle? Es gozo, amor, paz. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es conocerle. Entonces, ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Tome un tiempo para poder hacer en su mente y en su corazón un altar. Piensa en Jesús. Empezamos viendo cómo el pueblo de Israel festejó su libertad y nosotros somos libres en Cristo. Vimos al Señor con sus discípulos de una manera íntima, participando de una cena. Vemos al apóstol Pablo diciéndole esto a una iglesia. Y nosotros somos su iglesia, sus santos, sus redimidos. Ese pan, cuando pase por su garganta, le va a recordar a Jesucristo, amándole, limpiándole, perdonándole. La sangre de Cristo le va a mostrar que usted es un rey y sacerdote para Dios nuestro Padre, y proclamemos su venida.